Bueno, estamos en un nuevo capítulo de charlas acústicas. Diego, ¿cómo andamos? Muy bien, Qué hasta bueno. ahorita ya, después del frío, ya se está mejorando todo. Qué mendigo frío. Sí, no. No podía. Digo, bueno, a ver cuándo les toca ver este capítulo, pero aquí recordarán que estuvimos como menos 6, menos 7 grados, ¿no? Sí, Más o menos. nevó después de un chorro de tiempo en Monterrey. Bastante. O sea, para los que están viendo y tal vez no son de aquí de México y conocen que Monterrey hace muchísimo calor todo el tiempo, pero en este momento sí se pasó de lanza. Nos sorprendió a todos. Sí, la verdad es que sí estuvo bastante frío, pero bueno, ya está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Diego, bueno, pues vamos a hablar de qué esta vez. Pues mira, vamos a hablar ahora sí de, tal vez este no es un tema relacionado a música, ni relacionado a industria, ni arquitectos, pero yo creo que es un tema que les puede interesar a muchas personas que nos están viendo. Y es, ahora sí que la acústica en los animales, ¿no? O sea, cómo escuchan los animales, qué les afecta a los animales. Muchos, o sea, no sé si han visto siempre cada año que va a ser año nuevo. O sea, está el típico persona que compra cohetes y la típica persona que se queja porque su animal le dan mucho miedo los cohetes. Sí, claro. Exacto. Sí, está el típico meme de cómprate Sí. cohetes y trénatelos en... Ándale, exacto. sí. No, y hasta el típico meme que sale eso así en paréntesis y sale el de Iron Man haciendo... "Ni, ni, 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 ni". Sí, siempre está esta contraria, ¿no? De ver, o sea, pero realmente hay una afectación hacia los animales de los cohetes, o sea, o los juegos pirotécnicos, para quien no Pues, entienda que es... Sí, exacto. Vamos a explicarlo así. Eh, los cohetes hacen un sonido en sí al mundo físico, ¿no? Hacen una presión sonora que, como ya hemos hablado antes, chequen nuestros episodios anteriores, a fin de cuentas el sonido es una manifestación física de presión en el ambiente. Ujú. Un cohete cuando explota avienta mucha presión al ambiente, Exacto. lo que está haciendo que pues haga mucho sonido. Pero nosotros escuchamos ciertos sonidos. ¿A qué voy con esto? Que, bueno, el rango de frecuencias que el humano escucha es diferente al de los animales. ¿Qué es esto de rango de frecuencias? Pues ya hemos hablado de las frecuencias antes. Las frecuencias es, por ejemplo, qué tan agudo, qué tan grave es un sonido. Y el rango de frecuencias del ser humano es de 20 Hz, o sea, es lo más grave que puede escuchar un humano con los oídos súper capaces, o sea, no, Muy saludables. exacto, no cualquier humano, o sea, un bebé Exacto. escucha eso. Y está también el tope alto, que Claro. son 20,000 Hz. Entonces vamos de 20 a 20,000. La verdad es que ustedes no pueden, o sea, ya nadie escucha 20,000 Hz. Claro. O sea, ahorita estamos, ahora sí que muy fregados de los oídos. Era una ciencia anterior. Claro. Yo creo que ahora todo el mundo, por el hecho, yo creo que naces escuchando 20,000 Hz, pero por el hecho de cualquier contaminación acústica, cualquier cosa, se va bajando esa capacidad tuya de escuchar tantos agudos. Claro. Sí, al final de cuentas, o sea, nosotros tenemos una membrana que es como que la que percibe esta parte del sonido, que es la que vibra, Exacto. ¿no? Parte del tímpano. Ujú. Entonces, al final del día se termina fatigando, ¿no? Ujú. ¿No? Al final. Sí, Sí. exacto. Y también por el tamaño, su forma, sus materiales, son las frecuencias que escuchamos. O sea, Claro. es su capacidad en sí. Exacto. Me gustaría que nada más para que entender un poquito el cómo funcionan las frecuencias, me gustaría darles este ejemplo de cómo es que funcionan de 20 a 20,000. ¿Por qué son 20 y por qué son 20,000? Esto trata de ciclos por segundo y lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Ujú. Todos hemos visto vibrar el cono de una bocina, ¿no? Exacto. ¿Va? Entonces, digamos, estos son ciclos por segundo. Digamos que el cono de la bocina va hacia atrás y hacia adelante y vuelve a su posición en un segundo. Eso es un hertz, ¿verdad? Exacto. Que Entonces, es algo muy grave. es algo muy, muy grave, exacto. Sí, Entonces, va hacia adelante o hacia atrás, dependiendo la fase. Hacia adelante o hacia atrás y regresa a su punto de partida después de haber viajado hacia esos dos lugares, adelante y atrás. Ahora, si nos vamos a 20 Hz, que es lo menos que escucha el ser humano, son esos 20 ciclos en un segundo. Ujú.
Y 20,000, o y sea... lo máximo es 20,000. O 20,000. sea, imagínense que la bocina hizo 20,000 veces esto en un segundo. En un segundo. Entonces, cuando tú te expones demasiado a este tipo de frecuencias en mucho tiempo o a mucha intensidad en volumen, ahí es cuando el músculo empieza a dañarse, ¿verdad? Y por ejemplo, no sé si ahorita, bueno, yo creo que sí se puede, pero en producción vamos a poner ahorita un sonido como de 20 Hz a 20,000 Hz, con abajo poniendo la frecuencia que es. Hay muchos videos de eso. Claro. Y por favor, a ver si pueden anotar hasta qué frecuencia escucharon. Es un experimento que siempre hacemos. Muchas personas tan saludables como, o sea, alguien que sí se cuidó sus oídos, o sea, que no estuvo ahí de parranda por todos lados. Claro. Escucha ahora en una edad adulta como entre 16 y 17 Hz máximo. Más o menos, sí. Ya un señor grande va a escuchar, pues no sé, como hasta 10, 12. Y esto es algo que, pues, en episodios anteriores que estuvimos con la doctora Barbarita, que nos platicaba del ruido, es algo que se va perdiendo y se ve en las audiometrías que ella hace. O sea, te miden por frecuencia hasta dónde vas escuchando. Claro. Entonces, bueno, ya teniendo esto como base, el cómo escucha el ser humano, de aquí podemos partir a la parte del reino animal, ¿no? De que cómo escuchan tanto nuestras mascotas como perros, gatos, los seres marinos, que también tienen una peculiaridad muy padre ahí en cuanto a posicionamiento sonar, ¿no? Sí, algunas aves y demás, ¿no? Entonces, pero empecemos, digamos, pues por el mejor amigo, ¿no? Del hombre, ¿no? Que en este caso los caninos, los perros. ¿Cómo está el funcionamiento en el perro? O sea, bueno, y también no hay que dejar también a los amantes de los gatos. Claro. Los gatos y los perros tienen el oído muy, muy similar. Entonces, la frecuencia el rango de frecuencias que escuchan estos animales domésticos, ahora sí que son los más apegados a nosotros, pues es muy parecido. Okay. Miren, aquí lo tengo anotado. Es como de 60 Hz, más o menos. Sí, tomando en cuenta que el ser humano escucha de 20. Ajá, exacto. El ser humano es 20, ellos como 60, ajá, pero el ser humano acaba en 20,000. Okay. Y ellos escuchan hasta 40,000. Claro. O sea, tal vez escucha un poquito más, pero es el doble. O sea, ellos tienen casi un rango de frecuencia doble al nuestro. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Como tú nos decías, ellos escuchan muchísimo más. Y ahora sí, viniendo a lo que estábamos comentando desde un principio, cuando hay un cohete explotando, está bien, hay una frecuencia o sea, hay una presión sonora viajando en diferentes frecuencias por el espacio. Claro. Y nosotros escuchamos ciertas. Tal vez no nos afecta tanto las que están como en 30,000, 22,000, 20,000, que tal vez son las que más fuertes suenan con los cohetes, pero los perros escuchan hasta 40,000. Entonces eso significa que los 30,000 y 25,000 o 20,000, ellos los escuchan muy bien. Entonces, claro. Además de que esto también los convierte un poco más sensibles a la presión sonora, o sea, al volumen, digamos, a la intensidad del sonido, ¿no? Exacto, que eso es otra cosa, que es, ellos ya no estarían en nuestro rango de decibeles. Ajá, o sea, exacto. Porque el rango 0 de decibeles, o la presión de referencia, o sea, ellos tendrían otros decibeles, se llamarían decibeles perro. Okay. Porque el rango para sacar los decibeles tú tienes que hacer la operación y tienes que usar una presión de referencia, que la presión de referencia para los humanos es 0.00002 pascales. Claro. Es un número así, sí. Muy tonto, ¿no? Pero eso es lo mínimo que pueden escuchar los humanos, que es, si lo quisiera representar, imagínense en un lugar completamente callado, escuchar una hoja caer al piso, que eso se puede decidir como 0 decibeles. Pero el 0 de los perros está mucho más abajo que el nuestro. Claro. Entonces, cualquier frecuencia que nosotros escuchemos a un nivel, ellos las escuchan mucho más alto. Mucho más alto, claro. Sí, entonces,
por eso es que reaccionan a ciertos silbatos, ¿no? O sea, hay unos silbatos, ¿no? Que muchos los han visto en películas. Exactamente, y que los usan para ciertas órdenes, ¿no? Entonces, porque son muy sensibles a ellos. De hecho, estos silbatos están diseñados para no dañarlos, sino más bien para que nada más los escuchen. Ellos, ¿no? Sí, exacto. De hecho, hay un dato por ahí que dicen que, por ejemplo, hay un mito en todo México que seguramente lo has escuchado, que dicen que cuando va pasando una ambulancia y huyen los perros es porque probablemente va a ser una muerte, ¿no? Del que va en la ambulancia, ¿no? Y realmente no, o sea, es un tema de que el perro confunde este tipo de sonidos con aullidos, ¿no? Entonces, para ellos es un tipo de comunicación, ¿no? Y tal vez nosotros no escuchemos, pero yo estoy muy seguro que sus aullidos tienen otro tipo de frecuencias que tal vez nosotros no entendemos, ¿sabes? Y los maullidos igual, o sea, de que... Sí, no nos olvidemos de los gatos. No nos olvidemos de los gatos, porque hay de los dos, yo tengo de los dos, perro y gato. Claro. Pero no, es que yo nunca había tenido un gato, o sea, siempre tuve perros toda mi vida, y ahorita que tengo un gato me doy cuenta que ellos, o sea, también cualquier sonidito... Ellos son bien indiferentes. Sí, son indiferentes, sí, obvio. Pero son más como, o sea, perspicaces, o sea, ellos se están dando cuenta de cualquier cosita y muchas veces a mí me da miedo que mi gato voltea así como que a ver a la pared, así como si hubiera alguien así viéndonos. Una y yo veo que no hay nadie. Tal vez él está escuchando otras cosas que yo no. Claro, definitivamente. Sí. Cuentos de la cripta. Diego, te vas a morir. Sí, no, entonces definitivamente hay una diferencia auditiva con ellos y por eso es que suceden ciertos fenómenos que para nosotros son fenómenos, ¿no? Que para ellos es de lo más normal, ¿no? Como te digo, o sea, salen ciertas creencias o teorías, ¿no? Que es porque esto, que porque lo otro o demás. Sí, exacto. Pero pues bueno, va en un sentido más de que ellos escuchan cosas que nosotros no. Y también otro ejemplo, ahora sí, ya nos fuimos acá a los perros que escuchan muy, muy agudo. Pero vamos a hablar ahora de los elefantes. Los elefantes es un animal, o sea, que no sé si obviamente todo el mundo lo ubica, pero que tiene acá sus orejotas. Gracias a esas orejas, el elefante puede percibir desde los 3 Hz más o menos. De hecho, su comunicación es por frecuencias muy graves. Ajá, muy, ¿no? muy, muy graves. Entonces, y no llegan tan alto como los humanos, o sea, ellos llegan como hasta 2000, 3000, 4000 Hz. Okay. A escuchar, o sea, no digo que un elefante pueda hacer otro tipo de sonidos más agudos, ¿no? Sino ellos no escuchan esos sonidos agudos. Sí, y la relación va... vamos a explicar también la parte de infrasonidos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, las frecuencias, además de lo que dijimos de cómo se mueven por ciclos por segundo, tienen tamaño, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, la frecuencia, para que lo entiendan un poco, la frecuencia que yo pudiera escuchar, que son 20 Hz, mide alrededor de 17 metros. O sea, literal, es una circunferencia de 17 metros. Sí, o sea, como para que lo entiendan, entre más grave, más grande se va a hacer. Exacto. Entonces, digamos, si yo estoy en un lugar donde no hay ni un tipo de reflexión, ¿no? Y yo me muevo 17 metros hacia un lado, ya no la escucho. Sí, exacto. O sea, ¿por qué? Porque por ahí pasa. Ahora, los agudos, por eso es que en ocasiones escuchamos sonidos agudos y nos movemos tantito y ya no lo escuchamos, o lo escuchamos en menor intensidad, porque son muy direccionales, son muy chiquitos, ¿no? Sí. O sea, en centímetros. Ahora, esto tiene correlación, obviamente, con las orejas de los elefantes. Por eso están así están así de grandes. Entonces, eso permite escuchar este tipo de frecuencias, ¿no? Entonces, además de que también lo perciben por sistema óseo y demás, ¿no? Pero su comunicación es por medio de las patadas en el suelo. Entonces, este tipo de patadas, pues, generan estas frecuencias muy graves. Muy graves. Que los humanos no escuchan. Que los humanos no escuchamos. Exacto. O sea, si nosotros escucháramos eso, tal vez nos volvería locos. O sea, el zapateo de tu vecina arriba, lo escucharías muchísimo más de lo que lo escuchas. Y por eso es que se ve en ciertas películas que de repente hay un tsunami y salen, o sea, los animales
no sé, 5 minutos antes salen corriendo, ¿no? Porque No, ya lo perciben, sí, ese tipo de hecho, vibración. eso le pasó a una tía, o sea, ella estaba en un, o sea, súper random, pero ella estaba en su, como luna de miel, Ok. y se fue a Indonesia donde fue el tsunami, y estaba ahí en el tsunami, o sea, en esa isla, pero paseando en elefante. Ok. Y de verdad de que ella no tuvo control sobre el elefante y el elefante nomás empezó a correr y nadie sabía por qué, o sea, hasta el como entrenador se asustó porque él también Claro. iba en otro elefante. Sí, y no es un instinto, digamos, de alguna manera como mentalmente que el animal sepa que viene un peligro, sino es más bien como que es un miedo a algo que están sintiendo, ¿no? Ujú. O sea, ellos van a sentir tanta vibración ajá. que nunca han sentido y se van a asustar. Se van a asustar, Exacto. exactamente, sí, o sea, no es... No es que diga, no es que no sean es tan un así de sexto que diga, sentido, vaya. ahí o sea. viene un tsunami, vámonos. Sí, claro. Sí, definitivamente. Sí. Entonces, y yo creo que, bueno, la mayoría de los animales, las aves y demás, tienen este tipo de presentimientos, pero no es en sí digamos, un superpoder, ¿va? O sea, Ujú. es algo que nosotros no podemos percibir. Es que es su forma en la que evolucionaron y se desarrollaron. Exacto. O sea, piensen esto. Nosotros, o sea, en la forma en que evolucionamos cuando empezamos como a tener conciencia, por así, nos guardábamos en cuevas. Ajá. O sea, imagínate cómo es la reverberación en una cueva. Bastante. Bastante. Y como hemos mencionado antes, los humanos tienen un filtro en la oreja Ujú. que hace que las frecuencias bajas las baje más. Así es. Entonces, ¿por qué yo creo que este filtro empezó? Porque vivíamos en este tipo de lugares y ha de haber sido insoportable escuchar estas frecuencias rebotando todo el tiempo. Sí, exacto. Digo, sí, de por sí a lo mejor no tenían todavía un lenguaje y además todo este Ajá. rebote pues se hacía una ininteligibilidad Total. bastante grande, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, otro de los que a mí me impresiona demasiado es el murciélago. O sea, Ah, sí. ya que es un animal que no ve, bueno, que ve por medio del oído, ¿no? O sea, de la percepción sonora, que va teniendo un sonar y va identificando objetos y presas, por medio del sonido, ¿no? De cómo envía cierto sonido y es cómo regresa hacia él, ¿no? O sea, esa es la parte del sonar que usan los barcos submarinos y demás, ¿no? Exacto. Es que es esta tecnología de enviar ondas y ver cómo rebotan, ¿no? Ujú. Y eso es lo que perciben de dónde y a qué distancia está. Exacto. Que es como por ejemplo lo que les platicaba antes de cómo se crearon los difusores. Ajá. O sea que los alemanes entendieron, o sea, bueno, ellos también tenían sus radares para los aviones. Claro. Y entendían cómo funcionaba eso. Entonces, llega la onda, rebota en un lugar y se regresa. Y acá con los difusores lo que hicieron fue difuminar la onda para que no regrese. Para que no regresen, no los detectaran. Entonces, Claro. técnicamente, por ejemplo, si tú pusieras a un murciélago en un cuarto completamente rodeado de difusores, no Sí, se podría claro. mover. Sí, probablemente pegaría en O en todos una lados. cámara anecoica, imagínate. Claro. Sí, se desubicaría completamente, Ujú. ¿no? Sería como ciego para ellos. Claro. Fíjate que otro dato de los que, bueno, hablando ya de, por ejemplo, animales marinos, que también hay mucha comunicación sonar. Las ballenas, por ejemplo, y los delfines que tienen este tipo de comunicación que se escuchan a kilómetros, Sí, ¿no? y O sea, es súper fuerte. es Y súper tiene que fuerte. viajar por el agua. Exacto. También en el agua viaja un poquito más rápido el sonido. Claro. Por eso también cuando hay más humedad viaja más rápido el sonido en el aire. En el Pero, como quiera, tiene que ser una presión sonora súper grande para poder viajar 1 kilómetro. Exacto. Sí, no, y por ejemplo, o sea, se dice que las ballenas llegan hasta 160, 170 decibeles. Sí. Un canto o un delfín. Sí. Pero en ciertas frecuencias que nosotros no alcanzamos a percibir, porque si las percibiéramos, tronaría nuestro oído, definitivamente, por presión, ¿no? De hecho, o sea, hablando de también de las ballenas, ellas se comunican en frecuencias súper graves, pero también pueden escuchar cosas súper agudas. Ok. O sea, ¿por qué? Porque cuando el sonido va viajando, va cambiando un poquito su frecuencia, ya hasta el final, Ujú, ¿sabes? ujú. Entonces,
al fin, no sé si has escuchado, no sé, ¿vieron la película de Nemo? Sí. O sea, cuando Dory se está tratando de comunicar con las ballenas. Y luego como que sube y baja de frecuencia, no es como que todo grave. Sí, es una representación de ello, ¿no? Sí, exacto. O sea, exacto. Sí, y aquí entra el tema mucho, bueno, en animales en general, entra mucho el tema de la parte de la contaminación, ¿no? Del cómo nosotros los afectamos. O sea, empezando por pirotecnia, ¿no? O sea, que al final del día podrías decir, bueno, es una vez al año, 2 veces al año, no sé. O sea, sí, pero sí les afecta. O sea, sí les afecta directamente. Pero comúnmente hay otros sonidos como el tránsito vehicular, como ciertas industrias que generan pitidos y demás, que terminan por afectar la geolocalización de los animales, ¿no? Sí. O sea, tanto las aves, más que nada los que están viajando en invierno y verano, buscando esta parte del calor, toda esta geolocalización, todo los afecta por medio del sonido, ¿no? Entonces empiezan, de repente te encuentras ballenas donde no debería haber ballenas, ¿no? Naturalmente, ¿por qué? Porque se pierden de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces, también hay que tomar conciencia de alguna manera, ¿no? O murciélagos que se comen COVID y así. Entonces, sí, sí, ese es otro tema. Entonces, sí, yo creo que cerrando un poco el tema, aquí el punto es tomar conciencia sobre ello, ¿no? Que al final del día todos vivimos en un mismo planeta. Y tienen que entender que no todos tenemos las mismas percepciones del mismo mundo. O sea, que tenemos diferentes oídos. Exacto. Y cada uno va a escuchar diferente. Entonces, por eso sí, tal vez cualquier persona diga, ay, ni suena tan fuerte, está bien lejos. Pero los perros, o sea, sí, y los gatos, sí escuchan y sí les molesta. Y sí, tal vez no puede ser algunos que no o sea, tal vez algunos no los escuchan tan fuerte, pero sí va a ser algo completamente molesto que tal vez a ti, tú no lo percibes. Claro, sí, definitivamente. Entonces sí debemos, o sea, parte de la contaminación de lo que ya hemos venido hablando en otros capítulos, también, pues de alguna manera no es el solo hecho de defender a los animales, sino es también dejar de producir sonido que los pueda estar afectando, ¿no? Entonces, pero pues bueno, todos sus comentarios los agradeceríamos, en demasía para saber su opinión. Y si se nos pasó por ahí algo, pues háganoslo saber y definitivamente haremos algún otro capítulo de esto, ¿no? Porque traemos un perro. Traemos un perro, estaría bueno. Sí. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dale, bye.